no pasará nada, no se estropeará para el resto de las personas o de las zonas de la aplicación que se está usando. Es el concepto de acoplamiento y desacoplamiento, que si acaso lo que podríamos hacer es define de forma sencilla el concepto de acoplamiento en arquitecturas de software. Es como lo de que tú haces un push y para que no colapse, ¿no? Con el código del otro y entonces puedan como integrarse juntos. Más o menos, no, es una forma de organizar el código fuente de manera de que hayan comunicaciones entre diferentes procesos y un proceso no afecte al otro. De manera que tú, si quisieras modificar toda una operativa de un proceso, no Mm. afectaría a nada del otro. Se dice mucho en el desarrollo del software y es muy habitual, un programador evoluciona una parte del código y afecta a otra parte del código. ¿Por qué? Porque están muy acoplados. Es decir, porque a lo mejor tú en una función esperas un valor y en la función de origen, donde tú generas ese valor, cuando se lo pasas bien, pero de repente mañana quieres utilizar la misma función y que se puedan recibir dos valores distintos o dos parámetros en vez de uno. ¿Qué pasa? Que tú no recuerdas o no tienes documentado que en esa función de destino también se utiliza en varios lugares y añades un segundo parámetro. Pero encima en ese segundo parámetro pones que es obligatorio o no tienes en cuenta que no pueda no recibir nada. Tienes dos opciones. O bien tienes que ir a todos los lugares donde se está ejecutando esa función y añadirle el valor nulo como segundo parámetro, pero imagínate en un proyecto grande, eso es Ya. un problema. Ahí hay un acoplamiento claramente. Por ejemplo, Django tiene un acoplamiento muy bestia. El ORM de Django, que es el sistema que te permite a ti crear una clase como si fuese un modelo, por ejemplo. Alumno, tiene nombre, apellidos, NIF, tal, teléfono, ¿vale? Y tú lo creas como un modelo. Entonces tú con Django, tú le dices Python manage.py make migrations y te coge todos los modelos que tú has definido y te crea tablas asociadas a esos modelos, ¿vale? Te lo hace automáticamente. Vale. Eso lo hace un ORM. Si tú mañana modificas esos modelos y donde ponía fecha de alta le pones fecha de nacimiento y haces un make migrations, te genera unos archivos que son la diferencia entre lo que había antes en la migración anterior y la nueva. Y luego le das a migrate y te ejecuta todo en la base de datos. Por lo tanto, tú, la base de datos ya ni la tocas. Antiguamente con C#, yo tenía con ASP.NET, yo tenía que ir a la base de datos y crear las tablas y los campos y todo a Sí. mano. Aunque habían herramientas como Xcase u otras que te lo facilitaban. Pero yo por otra parte tenía un conocimiento muy elevado de lenguaje SQL y gestión de bases de datos como gestor de bases de datos. Ahora con el ORM, y también hay ORMs en Next.js que se llama Prisma, o hay ORMs en Laravel, creo que hay ORM, o sea, ya se utiliza mucho más. Tú te abstraes porque tú lo que haces es alumnos, por ejemplo, es igual a alumno.objects.all, por ejemplo. Esto se traduce en select all from alumno. Esto es lo mismo que esto. ¿Qué pasa? Que tú con esto puedes hacer un filter donde DNI sea igual a X, por ejemplo. O puedes decirle donde la población sea igual a X y luego puedes decirle y dame los 20 primeros con dos puntos. O sea, Vale. tiene unas brutalidades el ORM, las funciones de Django, tan brutales, tan bestias que si lo tuvieras que hacer en código SQL tardarías mucho más. Entonces te facilita mucho la vida a la hora de hacer un montón de operaciones. Pero ¿qué pasa? Que te acopla. El ORM hace que el modelo alumno como tal esté muy acoplado en todo el ecosistema porque para ti es mucho más fácil usarlo. Por lo tanto, cada vez que tú en una función de una aplicación móvil, en una API, en un entorno privado, en el entorno de cliente, en la herramienta de gestión, en todas partes quieras sacar, por ejemplo, todos los documentos, todos los alumnos, lo que sea, siempre acabarás haciendo esto. A no ser que generes una función que sea, pues, get alumnos. Y esta función te devuelva, tenga esto de aquí y te lo devuelva todo y siempre se use en ese sitio. Tendrás un acoplamiento mucho más reducido. Si mañana tú quieres hacer cualquier cosa, esto está así puesto en todos los lugares. En cambio, de la otra manera, tienes el nombre de una función. El código está Sí. mucho más centralizado, ¿vale? Esto es como si tú tienes una función que te devuelve la edad a partir de la fecha de nacimiento. El código que tú pongas para calcular la edad no lo vas a poner 7 veces en los 7 lugares. Llamas a la función y centralizas la operativa, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo. Lo del acoplamiento dice
Si el módulo A llama directamente a funciones internas del módulo B y conoce sus detalles, hay un alto acoplamiento. Es lo que te decía. A mí me costó mucho entender el concepto de que una función conozca lo que le viene. Y aquí lo dice claramente. Si conoce los detalles, hay un alto acoplamiento. Si el módulo A solo interactúa con una interfaz clara o un contrato que expone el módulo B, es decir, y cuando se habla de contrato ya es con funciones que reciben parámetros que están ya preparados como si fuesen repositorios. Un concepto de arquitectura, ¿vale? Hexagonal. Simplemente es una función que está preparada para recibir eso, una lista. Pero en la lista puede haber n cosas que tú no sabes de qué tipo son, ¿vale? Pues ahí hay bajo acoplamiento. Alto acoplamiento. Los cambios en un módulo rompen otros módulos. Claramente, ¿no? Los módulos son más independientes, fáciles de mantener y probar. Entonces, cuando te metes en temas de arquitecturas y tal, se empieza a liar mucho todo, porque llegas a obsesionarte en la separación y en el desacoplamiento. Yo después de 2 años de duro trabajo en este sentido y hacer varios proyectos que han ido a la basura, muchos de ellos, he llegado a la conclusión de que lo que tiene que haber es un código limpio, de que las funciones tienen que estar lo más, o sea, de que usar Django no es un problema, porque entonces no lo usarías nunca. Algo que tenga un ORM y tal, porque no estarías potenciando las virtudes, lo que te dan estos frameworks. Lo mejor que es, por ejemplo, el frontend, ¿no? Esto me lo voy a cargar. Tú tienes aquí un gráfico que te dice el frontend, ¿vale? Imagínate que tú tienes una página web como en Autopractic y lanzas un proceso, ¡pam! Y en ese proceso llamas al backend. Pues ahí hay una función que está vinculada a la URL, al menos en Django, y en esa función tú recibes los parámetros por get, por post, por lo que sea, y desde esa función llamas a unas funciones que tienes en una library, en un core, en un módulo, donde tú centralizas toda la lógica de funciones, de casos de uso, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si mañana lo haces a través de la API, que no sé dónde la teníamos, la API, bueno, venía a ser esto. Si mañana lo haces a través del API, pues te da igual, ¿no? Podrías venir incluso directamente aquí. ¿Por qué? Porque aunque el API se conecte a un endpoint, que es un controlador que le llaman, y la web se conecte a una vista, que es destino de una URL, donde tú recibes parámetros. En uno lo recibes como por REST y el otro, o sea, siempre lo recibes o por GET, por POST y todo, pero las comunicaciones son de forma distinta. En ambos sitios recibes valores. Por ejemplo, imagínate que tú dices, quiero que me retornes todas las ventas de un alumno y se conecta al alumno desde un entorno web y se conecta al alumno desde una aplicación móvil. Los endpoints, los lugares donde va a hacerse esa petición son diferentes y las comunicaciones son diferentes. La validación y autenticación en un lado será por JSON Web Token y en el otro lado a lo mejor es de otra manera o lo puedes unificar, pero da igual, serán lugares distintos. Pero en ambos recibirás un parámetro que es el identificador del alumno o quién es este alumno y luego ejecutarás la misma función que hay en tu librería centralizada. Y de esa manera es arquitectura más limpia. ¿Vale? Entonces yo llego a la conclusión de que si la arquitectura es limpia y está todo bien organizado y tal, tu capacidad de crecimiento será mayor, la escalabilidad del proyecto será mayor solo por el simple hecho de que todo es mucho más mantenible. Porque hay una discusión en el mercado muy habitual que es que se suele decir que tu aplicación sea mantenible, pero lo dicen desde un punto de vista de arquitectura. Y yo hablo de la mantenibilidad desde un punto de vista de cómo has escrito tú el código, qué nombre a las variables le pones, cómo has estructurado tú el código y las funciones para hacerlo limpio y fácil de entender, hasta qué punto has centralizado procesos para que sean reutilizados por otros y a la vez vayas más rápido. En el uso de la IA, ¿qué capacidad va a tener la IA para analizar todo tu proyecto para ir más rápido y tomar mejores decisiones? O sea, que sea más mantenible desde un punto de vista lógico de organización del desarrollo del proyecto. Eso es fundamental. De hecho, dos personas, una que genera una arquitectura limpia y otra que no lo hace, la que no lo hace tiene mayor capacidad técnica que tú y a la larga tu proyecto crecerá más que el suyo. Porque habrá un proceso en el tiempo que cuando el proyecto crezca, él no se podrá plantear hacer crecer unos módulos sin rehacer muchísimas cosas. Y para rehacer muchísimas cosas será necesario o realizar un proceso de limpieza o de reestructuración, refactorización que se llama.